Estoy segura de que tanto si entraste en el mundo de la manifestación ayer como si entraste hace 10 años, escuchaste que hay que soltar y que forzar bloquea tus manifestaciones. Ahora quiero bajártelo un poco como a la neurociencia y a lo cotidiano y a por qué realmente nos pasa esto. Seguro te pasa esto porque a mí me pasa todo el tiempo. Cuando más querés que se te ocurra una idea, cuando más te fijas con algo, cuando más querés presionar para que pase algo y cuando necesitas que una manifestación, por ejemplo, pase ya, es exactamente cuando más se bloquea todo y cuando menos fluye esa manifestación, esa idea, esa cosa que querés que pase. Cuanto más forzás, peor sale, y lo peor de esto es que te quedás con esa sensación de que a vos no te sale, de que a los otros sí, de que a los otros les sale bien, de que a los otros les funciona y que a vos no, y que hay algo mal con vos. Y realmente esto no es así. Es algo que le pasa a todo el mundo. Te voy a dar un ejemplo de mi propia vida, de algo que me pasa un montón. Y es cuando, por ejemplo, me quiero sentar a crear contenido a la fuerza. No es una manifestación, pero un poco sí, porque todo lo que traemos a la vida real es una manifestación. Me siento, veo el contenido de alguien más que me gustó, intento replicarlo un poco, pero cambiándolo para que no sea una copia, lo esfuerzo. Y por ahí pasaron 2 o 3 horas en las que intento que salga algo y no sale nada que valga la pena. Lo peor de toda esta situación es que termino frustrada, no teniendo ganas de crear contenido, queriendo cerrar todas mis redes sociales, etc. Si te resuena esto en esta o cualquier área, quédate, porque obviamente acá hay una solución. Soluciones, no problemas. ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué cada vez que te querés sentar a crear algo a la fuerza, que te salga justo en ese preciso momento? ¿Por qué cada vez que querés crear contenido? ¿Por qué cada vez que querés manifestar algo en ese preciso momento se bloquea? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué si supuestamente podemos crear todo lo que queremos, cuando lo queremos crear a propósito y a la fuerza no nos funciona? Esto tiene una explicación desde la neurociencia. Cuando el cerebro está en modo forzar, activa su sistema de estrés. Y esto no es como una metáfora, es realmente un mecanismo físico. Una parte del cerebro se prende y la otra se apaga. Hay 2 partes en el cerebro que nos importan acá: la amígdala y la corteza prefrontal. Estas 2 partes no pueden funcionar bien al mismo tiempo. Es una o la otra. Cuando una se activa, la otra baja sus funciones. Esto es así como funciona tu cerebro. Es ciencia y es biología. La amígdala es el sistema de alarma del cerebro. Es el sistema de nuestro cerebro que detecta las amenazas y activa las respuestas de estrés. El cortisol, la adrenalina, el modo supervivencia, que le dice todo el mundo, pero nadie te explica bien qué es el modo supervivencia. ¿Y cuál es el problema con esta parte de nuestro cerebro cuando se activa, con la amígdala? Que la amígdala no distingue entre un peligro real y algo, no voy a decir inventado, porque no es inventado, pero no distingue entre un peligro real y algo que nos está generando estrés. Como por ejemplo, tengo que manifestar esto ya o tengo que producir algo nuevo y bueno ahora. Para tu amígdala es exactamente lo mismo. Por eso mucha gente da el ejemplo de tu cerebro no distingue entre si te está corriendo un león o tenés que crear una pieza de contenido para Instagram. Para tu amígdala es exactamente lo mismo. Cuando se activa la amígdala, toma el control y le dice al resto del cerebro: todo lo que no sea sobrevivir puede esperar. Es por eso que cuando estás en modo estrés, tu cerebro está en modo, vamos a decir, descanso. La parte creativa de tu cerebro se pone en modo descanso, porque lo importante cuando vos estás en modo estrés es sobrevivir, no crear contenido, no manifestar algo nuevo, simplemente sobrevivir. Hay muchas funciones de tu cuerpo, después podemos hacer un video largo sobre esto porque es un tema que me apasiona, pero por ejemplo, cuando tenés estrés constante, tu sistema digestivo funciona mal, tu sistema reproductivo funciona mal, todos tus sistemas empiezan a funcionar mal porque tu cerebro le dice a tu cuerpo: vos estás estresada constantemente, mi prioridad es sobrevivir. No es que te reproduzcas, no es que comas, no es que hagas bien las funciones de tu cuerpo, simplemente sobrevivir. Por eso cuando hay gente que está estresada constantemente, tiene muchas partes de su cuerpo que funcionan mal, como por ejemplo la digestión. Tu amígdala está en modo tenés que sobrevivir, no está en modo digerir alimentos. Por eso cuando comes con estrés, se digiere mal, te cae mal, tenés problemas digestivos, etc. Eso es solamente uno de los ejemplos. Pero en la parte creativa y en la parte que nos interesa a nosotros, creatividad y manifestación, cuando vos estás en modo estrés y en modo amígdala activada, tu cerebro dice: lo más importante es que vos sobrevivas. No importa que seas creativa, no importa que manifiestes, no importa absolutamente nada. Lo único que importa es
que sobrevivas. Y hay otro concepto que es importante acá, además del de la amígdala, que es el de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte más evolucionada de nuestro cerebro. Es la que razona, la que planifica, la que tiene ideas, la que puede tomar decisiones complejas y sobre todo la que puede crear cosas nuevas y manifestar cosas nuevas, justamente. Imaginarse este futuro que vos querés vivir. Es literalmente donde vive la creatividad y donde vive la manifestación consciente, porque si vos te podés imaginar este futuro y conectar con esas sensaciones, es muy probable que lo termines experimentando a largo plazo. Pero si venís siguiendo la primera parte del video, la de la amígdala, lo que te quiero decir es que la parte amígdala y corteza prefrontal no pueden estar activas al mismo tiempo. Por eso es que cuando vos estás intentando forzar y estás en modo estrés, no podés crear absolutamente nada. Estás solamente enfocada en sobrevivir. El problema es cuando la amígdala se activa y cuando estás en modo estrés, que la mayoría de la gente hace todas las cosas en modo estrés, vive en modo estrés, intenta manifestar en modo estrés, la corteza prefrontal, que es donde vive tu manifestación, reduce su actividad. El cerebro, como te dije antes, prioriza sobrevivir, no prioriza crear cosas nuevas. Son estados completamente distintos. Uno es el estado de estrés y otro es el estado creación. Otra cosa que sucede en nuestro cerebro cuando estamos con nuestra amígdala activa es que se libera cortisol, que es la hormona del estrés. Vieron que la gente ahora habla todo el tiempo del cortisol, pero nadie menciona ni entiende bien qué es el cortisol. El cortisol se libera cuando la amígdala detecta una amenaza. ¿Por qué el cortisol es útil a corto plazo y por qué ciertos niveles de cortisol nos sirven? Por ejemplo, a la mañana cuando nos despertamos, nuestro cortisol siempre está elevado porque nos sirve para empezar el día. Es un estrés bueno para nuestro cuerpo. ¿Y por qué a corto plazo es útil? Porque nos da energía para reaccionar rápido en ese momento. Entonces, cuando hay una situación de estrés y, por ejemplo, vos tenés que salir corriendo, tu cortisol te sirve. Pero cuando tu cortisol es crónico, no te sirve porque tener esa energía constante lo único que hace es bloquearte de estar relajada, bloquearte de crear. Estás intentando forzar una creatividad mientras tu cortisol y tu amígdala la están bloqueando. Y lo que pasa también con esto es que el cortisol estrecha el foco de atención. Entonces, literalmente ves menos oportunidades, se te ocurren menos ideas, podrías tener la oportunidad de tus sueños enfrente de tus ojos y literalmente no podrías verla, solamente porque tenés tu amígdala y tu cortisol activados. El cerebro en este estado ve menos opciones, ve menos oportunidades, genera menos conexiones nuevas y es el estado ese en el que te estás esforzando un montón y nada sale bien. Intentás manifestar, intentás hacer cosas en el trabajo, intentás tener una buena idea, pero en este estado absolutamente nada puede salir como querés. Te pueden salir un par de ideas, más o menos, te pueden salir, si creas contenido, un par de posteos mediocres, pero no van a ser cosas trascendentales. Este estado no es estado de creación. ¿Por qué desde el estrés no podés manifestar? Ya nos vamos describiendo un poco más el problema y nos vamos de a poco acercando a la solución. El cerebro en modo amenaza, en modo estrés, sirve para escanear problemas, para escanear cosas que puedan interferir con tu supervivencia. No para tener buenas ideas ni para abrir posibilidades nuevas. La neuroquímica del modo supervivencia es la opuesta totalmente a la del modo abundancia. Desde este estado, desde el estado de estrés, y hay mucha gente que vive en estado de estrés crónico, así que te aseguro que se puede sobrevivir, pero sobrevivir es una cosa y vivir bien es otra cosa. Sobrevivir es una cosa y manifestar cosas que querés es otra cosa. En este estado vos podés ejecutar cosas que te salen automáticamente. Podés hacer un trabajo repetitivo, podés hacer alguna cosa de la casa, literalmente podés cuidar a tus hijos, podés cuidar a tu familia, cosas que te salen automáticamente. Pero generar cosas nuevas, crear, manifestar o conectar con eso que estás pidiendo y que querés que llegue es prácticamente imposible. Son estados opuestos, energías completamente opuestas y partes de nuestro cerebro completamente opuestas. Y ahora vamos al estado que sí funciona, porque como les dije, este video es para traer soluciones, no solamente para contarles los problemas. El estado que sí funciona es el estado alfa, cuando estás despierta pero relajada. Ahí es donde tu corteza prefrontal se activa y la actividad de tu amígdala bajan. Y puede entrar este estado en el que la corteza prefrontal recupera el control y te podés volver a conectar con la creatividad. En ese estado tu cerebro puede hacer conexiones nuevas. La amígdala baja la guardia y la corteza prefrontal puede florecer y hacer lo que tiene que hacer. Cuando pasa esto es cuando el cortisol cae y ahí aparecen todas las cosas buenas.
donde aparecen las ideas, la creatividad, esa sensación de conexión con todo y esa sensación de fluir y de que las cosas vuelven a ser fáciles. ¿En qué momentos estamos en estado alfa? Es muy importante para poder aprovecharlos. Antes de dormir, por ejemplo, en ese estado que estamos ni dormidas ni despiertas, es pleno estado alfa. De hecho, Neville Goddard lo llama state akin to sleep, como ese estado antes de dormir, y hay un montón de meditaciones en internet, SATs, seguro les suena haberlo escuchado en algún momento, que es donde podemos imaginarnos implantar realidades nuevas en nuestro cerebro. Cuando te estás dando una ducha, por ejemplo, es un momento muy cliché, pero es cuando se destraban problemas y cuando se te ocurren ideas nuevas. Cuando estás caminando, mirando los árboles, escuchando música, cuando estás simplemente tirada en la cama sin hacer nada. Creo que, en resumen, cuando estás haciendo cualquier cosa opuesta a forzar esa cosa que querés que pase. A mí me pasa mucho ahora que, no sé, estoy en la cocina haciendo un pan y de repente se me desbloquea una idea que venía pensando hace semanas de algo que quería hacer en mi membresía. O se me ocurre exactamente el video de YouTube que tenía ganas de venir a hacer acá, pero estaba como trabada y no podía hacer. Me pasa siempre cuando estoy relajada, cuando me estoy duchando, cuando estoy jugando con mi hija, cuando estoy cocinando. Nunca me pasa cuando estoy acá sentada en el escritorio, intentando forzarlo. Por eso es que les digo que tenemos que permitirnos momentos de relajación y momentos en los que no estamos intentando manifestar nada ni intentando crear nada a propósito, sino dejando que fluyan estas ideas. Hay dos conceptos que quiero que entiendas y aprendas para que puedas vos darte cuenta de en qué momento del día estás en cada estado y cuándo te conviene ser creativa o usar manifestación consciente. Los estados son alfa y beta. Alfa es este estado del que te hablé recién. Por ejemplo, antes de dormir, relajada pero despierta. La corteza prefrontal está activa, la amígdala está en reposo y ahí es donde el cerebro conecta ideas nuevas, se imagina y procesa sin el filtro del ego, que esto es muy importante, porque el ego siempre te va a decir estas cosas que vos te imaginás que no son posibles y va a empezar a pensar en lo que es posible y en tu realidad. Pero acá el ego, en estado alfa, baja la guardia y no puede estar pensando, no puede meterse en el medio, digamos, no puede interferir en las cosas que vos querés crear. Por eso es un estado tan mágico y tan espectacular. Y el estado beta es el estado de vigilia normal, es el estado de pensamiento activo, donde estamos ejecutando tareas normales, cosas que ya sabes. Pero es malo para manifestar. Es buenísimo para hacer tu rutina normal del día a día, trabajo no creativo, limpiar, ordenar tu casa, incluso estudiar, memorizar cosas, pero es malo para crear cosas nuevas y conectar con la manifestación. Antes de intentar crear algo o conectar con el estado elevado y el estado de manifestación, conviene muchísimo relajar nuestro sistema nervioso. Por eso es que siempre les insisto tanto en que relajar el sistema nervioso es una parte muy importante de la manifestación, tal vez la más importante. ¿Qué conviene hacer antes de hacer prácticas de manifestación? Justamente relajar nuestro sistema nervioso. Hacer una caminata afuera con un poco de música relajante, pero sin estar scrolleando ni escuchando un podcast, por ejemplo, porque ese es el modo opuesto. Ducharte tranquila, sin apuro, con luces bajitas, con algunas velas, entrar como en ese estado de flow. Escuchar música sin hacer absolutamente nada más. No estar escuchando música y a la vez estar haciendo otra cosa, simplemente estar escuchando música y conectar con ese estado. Meditar 5 minutos, hacer ejercicios de respiración o simplemente no hacer absolutamente nada. No hacer nada siempre es una buena forma de cambiar de estado. Mucha gente se resiste a estar como en estos estados de hacer nada, de relajación, de placer, porque piensa que para manifestar simplemente tiene que estar todo el tiempo repitiendo afirmaciones y todo el tiempo forzando. Y esa es la gente que menos resultados ve. La gente que entiende que el camino para la manifestación es poder conectar con estas partes de tu cerebro y con estos estados es la que siempre tiene éxito. Porque esta gente entiende en qué momento puede manifestar y en qué momento el cerebro no está para hacer eso y necesita enfocarse en cosas prácticas. Hay momentos que son para manifestar y hay momentos que no. Y entender eso te va a ahorrar muchísimo tiempo. Y para ir cerrando este video, lo que más quiero que te quedes y lo que quiero que entiendas es que el estado desde el que intentás pedir las cosas o intentás manifestar importa. Si bien la repetición es lo que graba a largo plazo las ideas y los pensamientos, estar en un estado receptivo va a hacer que tus manifestaciones sucedan mucho más rápido. Estar en un estado receptivo te va a conectar con todo lo que querés mucho más rápido que en un estado de forzar.
manifestar no es solamente repetir afirmaciones o visualizar, si bien estos son partes también muy importantes. El cerebro en modo supervivencia no te puede conectar con las posibilidades, no puede procesar nuevas ideas, nuevas posibilidades, aunque las tengas enfrente de tus ojos. Es por esto que el estado en el que llegas a tu práctica de manifestación, de meditación, de respiración, importan. La amígdala y la manifestación consciente son estados opuestos. No podés estar estresada todo el tiempo y pretender manifestar al mismo tiempo, porque son estados de tu cerebro opuestos, energías completamente opuestas. Es por esto que la manifestación y la regulación del sistema nervioso van completamente de la mano. Porque una puede forzar cosas, pero hasta cierto punto. Cuando entendés este flujo creativo y esto de que si me relajo y suelto y dejo de forzar, las cosas llegan más fácil, nunca más querés volver a manifestar desde el esfuerzo. Yo no creo que a largo plazo se pueda manifestar desde el esfuerzo. Creo que simplemente viste resultados porque forzaste mucho. Cuando lográs relajar tu sistema nervioso es cuando realmente entendés cómo funciona la manifestación. Porque empiezan a pasar cosas que no puedes explicar del todo. Y es como ese estado mágico de relajación y esa energía con la que podés conseguir absolutamente cualquier cosa. Y para cerrar, quiero que te quedes con esto. El cerebro crea desde la calma. Cuando estás intentando crear desde un estado de estrés, estás literalmente intentando pelear en contra de tu biología. Y así no es como manifestamos ni como creamos nada bueno. La próxima vez que estés forzando algo ya hace tiempo y veas que no te sale, levántate y haz otra cosa. Anda, camina, date una ducha, ponete a jugar con tu gato, con tu perro, con tu hijo. Tómate un tiempo y después vuelve. No se puede crear desde el estrés. Espero que te haya resonado y servido este video. Feliz reprogramación.